nuevamente a las clases. Ahora volvemos a digestivo, ¿ok? Ya no sé que estaban en endocrino, pero volvemos a digestivo. Nos quedan 2 clases de digestivo. Dios mediante, debemos estar terminando ya estos temas el día martes, y ya después, a partir del día jueves en adelante, hasta el último día, se queda ya la profesora Liliana con ustedes. Es decir, que ya el martes puedo decir que me despido de fisiología, porque ya yo cumplo mi temario. Ya el resto se queda con la profesora Liliana, a menos que, bueno, la profesora Liliana tenga algún inconveniente y tenga que apoyarla, o quizás yo sé que la parte cuando vayamos a hablar la de los órganos de los sentidos, yo apoyo a la profesora Liliana en esos últimos temas de fisiología del sistema nervioso, apoyando en algunos temas del órgano de los sentidos. Pero ya yo cumplo ahorita con mi temario, que la semana que viene, el día martes, Dios mediante, tendríamos la clase de la parte de absorción y digestión, y la parte de hígado, y con eso culminaríamos la parte de fisiología del sistema digestivo. Hoy vamos a dar la continuidad al tema con el que yo quedé, que es la parte de las secreciones gastrointestinales. Habíamos quedado en la parte de lo que ocurre a nivel de estómago o las secreciones gástricas. Porque sé que ustedes salen todos de una vez, cuando yo termine la clase me quiero quedar unos minutos con mi grupo B, ¿ok? Lo del grupo D perfectamente se puede salir, pero me tengo que quedar con mi grupo B para cuadrar algunas cosas, alguna actividad con ellos, ¿ok? Entonces, para que sepan, se quedan conmigo al finalizar la clase, unos 5 minuticos, máximo 10, el grupo B, ¿ok? Entonces, habíamos hablado de las secreciones, comenzando con las secreciones salivales. Hablamos que había algunas secreciones que se producían allí a nivel de en la saliva, que se dividía en 2 fases. Una fase que era en la parte del acino y otra parte que era a nivel de los conductos. Que en los acinos ahí se iba a formar una enzima que era la alfa-amilasa, la tialina, y a nivel de los conductos había la secreción de agua y algunos electrolitos que lo iba a caracterizar, que lo iba a diferenciar con respecto al líquido extracelular. Después hablamos de las secreciones del esófago, donde aquí solamente hay una secreción prácticamente de aspecto mucoso, donde no se produce ninguna secreción adicional, ni de enzima ni nada de eso, porque ahí no ocurre ningún proceso de la digestión. Posteriormente hablamos de las secreciones gástricas, que en las secreciones gástricas habíamos dicho que habían varios tipos de células. Había unas células mucosas superficiales que ocupaban gran parte o la totalidad de todo el estómago, y había 2 tipos de glándulas específicas, que eran las glándulas las oxínticas y las glándulas oxínticas o las glándulas las gástricas pilóricas, ¿okay? Las que vamos a encontrar en la porción del antro. Cada una tenía una función específica. Esas glándulas oxínticas, que eran las que se iban a encargar de la secreción de ácido clorhídrico, la secreción de pepsinógeno, la secreción de factor intrínseco y la secreción de moco. Y las glándulas gástricas o pilóricas era donde se iba allí a producir la secreción de gastrina, ¿ok? Y más que todo de moco y pequeña cantidad de pepsinógeno, pero que allí no íbamos a encontrar secreción de secreciones de ácido clorhídrico, porque en ese lugar no habían células paritales. Que cada glándula tenía una función, o estaba compuesta por distintos tipos de células, que eran unas que tienen un aspecto tubular y que tiene gran cantidad de distintos tipos de células, ¿ok? Y que dependiendo de las células que estuviese allí activa, funcionando, era lo que se iba a producir una secreción específica. Habíamos hablado sobre los mecanismos de regulación,
esos mecanismos de regulación, donde son mecanismos de regulación nerviosos y hormonales, donde aquí participa para la secreción del ácido clorhídrico, era la acetilcolina junto con la participación de la gastrina y la histamina. La gastrina iba a activar, que prácticamente cuando esos alimentos llegan a la porción del antro y se pone en contacto con esos alimentos, con esas partículas o proteínas o las partículas provenientes de la proteína, eso iba a estimular a las células G o a las células gástricas para estimular la producción de gastrina. Esa gastrina se iba por su vía sanguínea, iba a activar a las células enterocromafines para la liberación de histamina. Y esa última secreción de histamina iba a ser la que iba a estimular la producción de ácido clorhídrico. Que el ácido clorhídrico se produce principalmente, ¿dónde? En las células parietales o oxínticas. Ahí es donde se produce la secreción del ácido clorhídrico, y que el principal motor que va a participar en la secreción del ácido clorhídrico es un transportador que es, ¿cuál es? O sea, yo estoy recordando cosas, ¿no? Eso ya lo conversamos en la clase anterior. ¿Y cuál es? Una bomba de hidrógeno potasio ATPasa, ¿ok? Donde se intercambia el potasio que está en la luz del canaliclo, entra al interior y sale hidrogenio, ¿ok? De esa manera que se produce. ¿Y cómo se produce ese hidrogenio? El agua del CO2 se une a través de la anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico, y después esto se disocia y va a formar hidrogenio de bicarbonato. El bicarbonato pasa a la sangre y el hidrogenio pasa a la luz para que posteriormente pueda ser eliminado, ¿ok? Como es ácido clorhídrico, también ese necesitó la participación de cloro. ¿Y qué ocurre aquí con el cloro? Porque el cloro se va a intercambiar a nivel de la membrana vasolateral. Entra el cloro, ahí va a salir bicarbonato, y ese cloro que está adentro va por canales específicos, va a salir a la luz y se va a poner en contacto junto con el hidrogenio y formando el ácido clorhídrico. Se dice que la secreción de ácido clorhídrico prácticamente tiene una concentración de cloro y hidrogenio de 160, prácticamente muy similar a lo que puede tener la concentración que pueda tener a nivel de los líquidos extracelulares. Sin embargo, con respecto al cloro, pero con respecto al hidrogenio no, porque el hidrogenio, como tiene un pH, el ácido clorhídrico tiene un pH de aproximadamente 0.8, un pH muy bajo, tiene prácticamente millones de hidrogeniones, mucho más que lo que tiene a nivel sanguíneo, ¿okay? Se considera que en ese intercambio que se está produciendo, que se está liberando hidrogenio del cloro y se está reabsorbiendo bicarbonato a nivel de esas células, se considera que el pH del líquido extracelular es más alcalino con respecto a todos otros órganos, porque en ese momento tú estás eliminando todos los hidrogeniones provenientes del CO2 y estás reabsorbiendo el bicarbonato, lo que representa un pH más alcalino en esa porción. Ahí también ya saben que en esas porciones hay secreción por las células pépticas o principales de pepsinógeno. También hay secreción de moco por las células específicas especiales del moco que se encuentra en la porción superior. Pero hemos quedado, eso era como manera de introducción para recordar cosas que veo que no las recordaban de la clase anterior. Ahora mismo quedamos ya por la parte de la fase de la secreción gástrica, donde la secreción gástrica se ubica en tres partes, donde esa fase de secreción incluso comienza antes de que nosotros podemos estar en contacto, nuestra vía digestiva esté en contacto con el estómago. Comenzamos primero con la secreción, son tres fases: una fase cefálica,
una fase gástrica y una fase intestinal, donde la fase cefálica comienza de esa manera, antes que nosotros empecemos a ingerir los alimentos o antes de la deglución. En ese proceso antes es simplemente por ver un alimento, por los olores, por el tacto, por simplemente cuando colocamos el alimento ya en la boca, ya eso genera pues, múltiples secreciones, se generan muchos mecanismos que pueden estar más que todo a nivel de la corteza central, en áreas del apetito cerca del hipotálamo o de las amígdalas centrales, estamos hablando a nivel, y allí estimula a través de los núcleos motores del nervio vago, envía señales que van directamente al estómago para comenzar la secreción gástrica a nivel gástrico, ¿ok? Entonces esto prácticamente representa el 30%. Prácticamente entonces ese 30% está destinado, está dirigido de origen nervioso, por control, por la acetilcolina liberada por los nervios vagos. Tenemos una fase gástrica. En esta fase gástrica es cuando ya el estómago entra, el alimento entra en contacto con el estómago. Aquí, además de que hay estimulación, porque aquí los alimentos pueden estar en contacto con la mucosa y ya saben que ahí hay inervación, hay un plexo entérico, puede activar ese sistema nervioso entérico y activa de cierta manera la acetilcolina. Aquí quien va a llevar todo esto lo hace es la estimulación por la gastrina, porque cuando entra en contacto los alimentos con el estómago, con la porción de antro, allí de una vez empieza a estimular y ese estímulo hace que se libere la gastrina va por vía sanguínea y va directamente a las células enterocromas fines, estimula la histamina y por consiguiente va a provocar la producción de ácido clorhídrico. Aquí prácticamente esto está representado un 60% producido por la fase gástrica, prácticamente guiada por la gastrina. Y tenemos una última porción que es la fase intestinal, que es cuando todavía ya ese quimo ya va entrando ya a la porción proximal o la primera porción del duodeno, donde a pesar que yo les digo que las células G las tenemos en el estómago, todavía hay unas pequeñas células G que las vamos a encontrar en las porciones proximales del duodeno, y cuando llega eso, allí en esa porción, entonces se estimula esa célula G, estimula la producción de gastrina. Esa gastrina viaja por vía sanguínea y llega hacia el estómago, y en el estómago estimula las células enterocromas fines para producir la liberación de histamina y producir mayor secreción. Pero es producido por estímulos que se está produciendo a nivel digestivo. Quiere decir que cuando en la fase cefálica va a estar guiada principalmente por un control o estimulación nerviosa, ¿ok? Y la fase gástrica por un control hormonal principalmente, pero también hay participación nerviosa, y la fase intestinal, que es la que también va a producir menos producción o menos estímulo para la producción de secreciones gástricas, va a estar guiado por el efecto de la gastrina, ¿ok? La inhibición de la secreción gástrica va a estar dada por reflejo enterogástrico y por la liberación de hormonas intestinales. Tenemos el reflejo enterogástrico transmitido por el sistema nervioso central, por también participación del nervio simpático extrínseco y por los nervios vagos. Aquí va a estar estimulado, este reflejo va a estar estimulado por la distensión, producto de degradación de proteínas o irritación. Pero este es un reflejo enterogástrico que va a estar el estímulo de esta distensión, producto de degradación de proteínas o irritación, va a ser en el duodeno. Ya cuando sale todo eso alimentos, ese quimo ya está llegando, atraviesa el píloro y ya está en las primeras porciones del duodeno, del intestino, o en la porción proximal del intestino delgado, eso va a producir reflejos de esta manera para inhibir la secreción gástrica. Me está llegando, es como si dijéramos, me está llegando tanto ácido, tanto producto que a veces hasta no está muy degradado, me está llegando para acá, va a inhibir la producción de secreción a nivel superior. También hay otro tipo de inhibición que ya no está producida por reflejo o por la parte nerviosa, sino por la parte hormonal.
el principal que va a empezar a inhibir la secreción es la secretina, que a pesar que, como vamos a ver más adelante, la secretina tiene algún efecto, su principal efecto es secretor en algunos órganos, como el páncreas, me va a ayudar a la secreción a nivel biliar, pero a nivel, como reflejo inhibido a nivel gástrico, me va a inhibir esa secreción gástrica. También tenemos otro tipo de péptidos, como el péptido inhibidor gástrico o el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Tenemos el fosfolipéptido intestinal vasoactivo y la somatostatina, que tiene un efecto inhibidor de la secreción gástrica. Con respecto a la secreción pancreática. La secreción pancreática, y cuando vemos la secreción pancreática, es un órgano que no lo vamos a encontrar dentro del aparato digestivo, no lo encontramos allí. Es un órgano anexo a este, ¿ok? Es distinto a lo que hemos hablado anteriormente como las secreciones gástricas. Es algo aparte, como lo vimos como las glándulas salivales, o como lo vamos a ver más adelante con la vesícula, o lo vamos a ver, y lo vemos aquí en el páncreas. Pero tiene una estructura y ese proceso de secreción de su contenido muy similar a lo que representa la secreción salival, que tenemos un acino y conducto, donde el acino me va a producir, como en la saliva, en la glándula salivar que me produce enzima, aquí también va a producir enzima el acino, y en el conducto, al igual que las salivares que me producían cambio en la concentración de líquido, pues yo necesito ese líquido para que pueda fluir pueda eliminarse esas enzimas, tal cual ocurre a nivel pancreático. Va a haber una secreción de líquido, de sustancia a nivel de los conductos, que me va a modificar esa secreción y va a permitir que eso pueda cumplir su función. Entonces, tenemos en la secreción pancreática, vamos a tener enzimas destinadas a la digestión de tres clases principales de alimentos, como enzimas dirigidas para la digestión de carbohidratos, para la digestión de proteínas y para la digestión de grasa. Y también tenemos aquí la secreción de iones de bicarbonato, que me va a neutralizar el quimoácido procedente del estómago. Para que pueda actuar toda esta enzima, tiene que haber un ambiente propicio, ¿ok? A diferencia del estómago. Recuerde que el estómago, para que pudiese actuar las enzimas que se encuentran a nivel de estómago, para que pueda actuar, esas enzimas tienen que actuar. El principal estímulo es el medio ácido para que pueda actuar. Estas enzimas tienen que actuar en un medio alcalino, y para que esta pueda actuar tenemos que eliminar una sustancia alcalina para que pueda producirse posteriormente ese proceso de digestión y al final la absorción. Recuerden que a pesar de que el ácido clorhídrico tiene un pH de 0.8, cuando se pone en contacto con los alimentos, prácticamente tiene un pH alrededor de 3.5, por debajo de 3.5. Pero cuando entra a nivel intestinal, allí se tiene que modificar y tenemos que tratar de obtener un pH de 7 a 8, es decir, un pH alcalino, para que pueda participar, para que pueda hacer todos los procesos allí a nivel intestinal, que es prácticamente donde se produce, además de la digestión, lo más importante es la absorción. Pues no solamente necesito digerir, necesito absorber lo que yo estoy consumiendo. Aquí nos vamos a dar cuenta que no solamente el páncreas interviene en ese proceso de neutralizar ese quimoácido que viene del estómago. Más adelante vamos a ver que hay otras estructuras que también produce algún tipo de secreción y va a intervenir en la producción de una sustancia alcalina para contribuir a la neutralización del ácido gástrico. Entonces, cuando vemos esto, es prácticamente lo mismo que hemos visto con respecto a la secreción salival.
donde tiene un acino y conducto. En el acino es donde se va a producir la secreción de muchas enzimas, y en los conductos es donde se va a producir la secreción de contenido. Si ya yo le estoy diciendo que aquí tiene que ser un contenido que tiene que tratar de neutralizar el ácido, y tengo que tener un contenido a base de álcali, en este caso sería bicarbonato. Aquí vamos a tener bicarbonato de sodio, que al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico trata de eliminar todo ese ambiente ácido para poderlo neutralizar. Aquí interviene una reacción donde al final prácticamente se forma el cloruro de sodio, ¿ok? Y se forma ácido carbónico, donde el ácido carbónico pasa nuevamente, se disocia, forma CO2, y el CO2 pasa a la sangre y es eliminado por la respiración. Prácticamente ese sería el mecanismo en el que el bicarbonato junto con el ácido clorhídrico va a neutralizar ese pH. Entonces, a nivel del acino es donde vamos a producir secreción enzimática, y a nivel de los conductos es donde va a haber la secreción de bicarbonato. Aquí hay distintos tipos de secreción de enzimas. A nivel del estómago habíamos dicho que se secretaba ¿qué enzima? La gastrina es una hormona. Hablamos de enzimas. Hay una lipasa gástrica, pero no es la principal. Prácticamente que en Gator sí la nombra, pero en otros libros sí la nombra. Habíamos hablado del pepsinógeno, ¿cierto? Que se transforma en pepsina. ¿Okay? Voy a hacer una reflexión de un minutico. Un minuto. Voy a hacer una reflexión. Y lo digo de la buena manera, de pana, de amigo. A mí me preguntaban con respecto al segundo examen. Me decían, doctor, pero es que yo estudié y yo he hecho una encuesta a los que se me han acercado, ¿ok? No una encuesta, pero o sea, no se puede encuesta verbal, vamos a averiguar cuánto tiempo estudiaste. Yo me acuerdo que yo, para estudiar un examen de fisiología, yo tenía que estudiar más de un mes. El que pretenda pasar fisiología estudiando 10 días antes, o sea, no se puede. Ok, no digo que es imposible, ¿no? Y no voy a subestimar la inteligencia de todos, ¿ok? Pero como no solamente están viendo fisiología, sino están viendo muchas materias, y todas las materias pueden ser exigentes, igual que fisiología, entonces el que pretenda estudiar fisiología 2 semanas, 1 semana antes, 10 días, es difícil. Y más a ustedes, que les toca una situación más difícil que la que me tocó a mí, porque hoy la situación está tan difícil que muchos tienen que trabajar, muchos tienen familia. En mi año eso no se veía tanto, ¿no? En mi año todos vivíamos de nuestros padres hasta que nos graduáramos, ¿no? Quizás ahorita, hasta como ustedes mismos dicen, no, me niego porque hay que ayudar, hay que contribuir a la casa. Y eso yo lo entiendo. Pero el que pretenda estudiar esto 10 días antes está difícil, ¿ok? Y ustedes dirán, pero es que falta mucho para el examen. Sí, evidentemente falta mucho, porque tenemos que dar todo endocrino para presentar el examen. Pero es muchísimo material, y no digestivo, es muchísimo material el endocrino. Ustedes van a ver cualquier cantidad de hormonas, y eso es muy largo. Si dejamos esto, si no lo vamos practicando y haciendo de una vez los mapas conceptuales, buscando la manera para poder entender y que esto no se nos olvide, ¿ok? Pues no solamente yo venir aquí a desgastarme, que hay muchísimo calor aquí ahorita, voy a gastar donde puedo, pues hay muchísimo calor, dar esta clase, pero no solamente el esfuerzo mío, ustedes tienen que... Yo estoy preguntando cosas pasadas, no estoy preguntando cosas nuevas porque se las voy a dar yo. Entonces, solamente quería dar un consejo que de pana quise decirlo. ¿Ah? No, la alfa-amilasa, ¿dónde se produce? ¿Qué es la tialina? Estamos hablando del estómago. Eso es, ¿dónde? ¿Dónde? Las secreciones salivales, ¿ok? Entonces había dicho que las secreciones gástricas habían enzimas que se activaban con el ácido y actuaban con el ácido, y que a medida que iban cambiando el pH se iban neutralizando.
Por ejemplo, si yo coloco la alfa-amilasa, es una enzima que actúa en ambiente alcalino. Pero cuando entra en el estómago, como lo vamos a ver en la clase siguiente de digestión, pero me adelanto a decirlo, la alfa-amilasa, a pesar que se secreta acá y empieza a actuar a nivel en cavidad oral, termina de actuar a nivel del estómago, porque yo mastico y la degluto y todo esto aquí va actuando hasta llegar al estómago. Pero cuando se neutraliza, cuando empieza a cambiar el pH, empieza la secreción de ácido clorhídrico y se neutraliza. Por eso que son preguntas de examen. ¿Dónde actúa la alfa-amilasa? Y todo el mundo dice, no, únicamente en la cavidad oral. No, termina en el estómago, porque allí es donde cae el alimento junto con las secreciones salivales. Pero en fin, aquí tenemos secreciones enzimáticas pancreáticas, tenemos enzimas proteolíticas, que son la tripsina, quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa, y tenemos escasas nucleasa y elastasa. La principal de todas es la tripsina, a pesar que todas son importantes. La tripsina y la quimiotripsina actúan sobre proteínas completas o proteínas parcialmente digeridas, pero las transforma en péptidos, en dipéptidos, en tripéptidos. Estas enzimas no las transforman en aminoácidos únicos, simples. Pero la carboxipolipeptidasa es la que sí va a actuar sobre esos péptidos para liberar aminoácidos, ¿ok? Entonces la carboxipolipeptidasa sí es la que su acción enzimática favorece la liberación de aminoácidos, pero la tripsina y la quimiotripsina es la que favorece a la producción de péptidos. Tenemos, y les digo que la tripsina, como lo vamos a ver más adelante, aquí lo vamos a ver, la tripsina bueno, ahorita lo vamos a ver acá, vamos por acá. Tenemos enzimas para la digestión de carbohidratos, que es la amilasa pancreática, donde esta amilasa pancreática me va a actuar sobre el almidón, sobre el glucógeno, sobre distintos tipos de carbohidratos, menos sobre la celulosa. Y tenemos enzimas para la digestión de lípidos, donde tenemos la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. La lipasa pancreática me produce monoglicéridos, me produce ácidos grasos, ¿ok? El colesterol esterasa actúa sobre los esteres de colesterol, y la fosfolipasa es la que me va a separar los ácidos grasos de los fosfolípidos. Aquí, todas estas enzimas proteolíticas, es importante que estemos claros que todas estas enzimas proteolíticas se liberan o se encuentran a nivel de las células acinares, se encuentran en forma inactiva. Porque si se encontraran en forma activa, allí mismo entonces, como son enzimas proteolíticas y toda la célula está formada principalmente por proteínas, desde la membrana, todas sus estructuras, estando allí dentro de la célula, estarían prácticamente destruyendo toda la célula y toda la glándula. Entonces no se debería, no se produce se produce entonces de forma inactiva. Y que cuando esas enzimas son liberadas y se encuentran a nivel del duodeno, es cuando se empieza a activar. ¿Cuál es la primera que se activa? Se activa aquí la tripsina, porque la tripsina se libera en forma de tripsinógeno. Y el tripsinógeno, cuando se libera, se pone en contacto con una enterosinasa. Esta enterosinasa, cuando llega el alimento hacia el duodeno, va a estimular la producción de enterosinasa, y esa enterosinasa actúa sobre el tripsinógeno para transformar tripsina. Entonces, aquí se necesita enterosinasa activa el tripsinógeno en tripsina, y esta tripsina activa me va a favorecer, esta tripsina activa va a activar las otras enzimas que también se encuentran en forma inactiva. Es decir, ¿quién me activa a la tripsina? Me lo va a activar prácticamente la enterosinasa. ¿Ok? ¿Quién me activa? Perdón, vamos a cambiar la pregunta para hacerla correcta. ¿Quién me activa? ¿Quién actúa sobre el tripsinógeno para transformarlo en tripsina? La enterosinasa. Pero adicional, aquí la tripsina activa actúa sobre el tripsinógeno para seguir activando más tripsina.
¿ok? O sea que la tripsina ya activada puede actuar sobre más tripsinógeno para poder activarla. Adicional, esta tripsina activa va a actuar sobre otras enzimas proteolíticas, como cuáles: quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y las otras enzimas. Quiere decir que si el tripsinógeno se transforma en tripsina a partir de la enterocinasa y a partir de la propia tripsina activa, las otras enzimas pancreáticas son activadas por la tripsina, ¿ok? O sea que la principal de todo esto es la tripsina de todo esto. ¿Por qué eso no se produce a nivel de los acinos? Porque en los acinos, junto con todas estas enzimas se encuentra un inhibidor de la tripsina dentro de los acinos junto con ella. Por eso que a nivel intracelular, donde se encuentran todas estas enzimas almacenadas, además de todas estas enzimas se encuentra un inhibidor de la tripsina. ¿Y por qué no hay inhibidor de la quimiotripsina o de la carboxipolipeptidasa? No es que solamente necesitamos inhibir la tripsina dentro de la célula, porque ella es la que va a activar al tripsinógeno y va a activar a otras enzimas. Entonces, dentro de eso hay esas enzimas. A nivel del conducto van a producirse otro tipo de secreciones, tal cual como ocurre a nivel salival. Aquí tenemos la sangre, aquí tenemos el líquido intersticial, aquí tenemos la célula pancreática y aquí tenemos la luz donde se vierte toda esa secreción. Aquí va a haber la secreción de bicarbonato prácticamente, y este bicarbonato que hay acá se va a producir a partir del CO2. Este CO2 que viene de la sangre pasa al líquido intersticial, pasa a la célula, y este CO2 se une con el agua, forma ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica, y eso se disocia y forma bicarbonato e hidrogenión. Este bicarbonato pasa a la luz intercambiándose con el cloro. Entra el cloro y sale bicarbonato. Pero también este hidrogenión que ocurre, que se formó a partir del CO2 para formar bicarbonato e hidrogenión, este hidrogenión pasa al líquido intersticial y empieza a salir sodio, a entrar sodio, porque se intercambia con el hidrogenión al interior de la célula. Pero este sodio nuevamente puede salir por la membrana, por la bomba sodio y potasio ATPasa. Pero adicional a eso se crea un gradiente que permite la entrada, porque aquí está entrando cloro, aquí al interior, y permite un ambiente que favorece el transporte de sodio desde el intersticio hacia la luz de esos conductos pancreáticos, a través de la misma célula, a través de los canales que hay entre célula y célula, y empieza a haber mayor cantidad de bicarbonato y sodio. Y cuando aumenta la cantidad de bicarbonato y sodio a nivel de la luz, eso genera un efecto osmótico que permite o hace llamado de agua al interior del conducto. Por eso entonces que aquí hay secreción de agua, de sodio y de bicarbonato principalmente. Pero la secreción de agua va a estar determinada por el efecto osmótico que genera la alta concentración de sodio y bicarbonato dentro del conducto. ¿Ok? ¿Entendido eso? Sí. Okay. En resumen, los pasos para la secreción de bicarbonato son: primero, el CO2 difunde en el interior de la célula, según el agua, forma ácido carbónico, se disocia y forma bicarbonato e hidrogenión. El bicarbonato es transportado por intercambio del cloro, como lo vimos anteriormente. El hidrogenión se intercambia con el sodio, permitiendo la entrada del sodio a la célula. El sodio se transporta activamente al lumen. Sin embargo, este sodio que es transportado también puede salir nuevamente por la bomba sodio y potasio ATPasa. El exceso de sodio es transportado activamente de la base de la célula a la sangre.
el movimiento de sodio y bicarbonato a la luz ductal genera un gradiente osmótico, ese efecto osmótico, esa diferencia de concentración de soluto, como hay mayor cantidad de soluto dentro del conducto, y favorece el paso de agua de un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto. Al igual que el estómago, las secreciones gástricas, también hay fases para la secreción pancreática. En esa fase de secreción pancreática tenemos las tres fases igualitas del estómago: una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Prácticamente el 20% de las secreciones pancreáticas son producidas a nivel cefálico. De igual manera, por medio de estímulos en la corteza central o los centros del apetito, a través de los núcleos motores de los nervios, lleva acetilcolina y representa ese 20%. Tenemos el 5 a 10% a nivel gástrico, va a estar producido de esa secreción pancreática, son producidas a nivel gástrico, pero también es por efecto nervioso, más que todo por efecto también de la misma acetilcolina. Pero a nivel intestinal, el principal factor que representa la secreción pancreática es la colecitocinina, un 80%. También aquí interviene la secreción de la secretina, ¿okay? Aquí va a actuar sobre el quimoácido para tratar, que tiene un quimoácido de menos 4.5 de 5, pero va a tratar de neutralizar para generar como un mecanismo de protección a todo lo que va a ocurrir a nivel intestinal y generar un pH óptimo para que ellas puedan, actuar y para que puedan generar su proceso de digestión y absorción, y un pH óptimo para proteger todas las estructuras que vamos a encontrar más adelante. Okay. Aquí, como en las secreciones gástricas y en las secreciones salivales, aquí cada una va a intervenir en la secreción de alguna estructura. Por ejemplo, si yo tengo el acino y tengo el conducto, la secreción enzimática que se está produciendo a nivel acinal va a ser estimulada por la colecitocinina. Las secreciones que se están produciendo a nivel del conducto, que son la secreción de agua, bicarbonato y de sodio, va a ser estimulado por la secreción de secretina. La secretina va a estimular a nivel conductual para liberación de bicarbonato de agua y sodio, y la colecitocinina principalmente la secreción enzimática. Aparentemente aquí dice que aparentemente qué es lo que me va a estimular una o la otra para la secreción pancreática. Por ejemplo, aquí para la secreción de bicarbonato, el principal estímulo va a ser el ácido que se encuentra en la luz del duodeno. Para la secreción enzimática, pancreática, no es el ácido, es los productos proteicos y grasos que se encuentran en la luz del duodeno. Entonces, si vamos por la secreción de bicarbonato, el ácido estimula la liberación de secretina por parte de la mucosa duodenal, ¿ok? Eso, al producir la liberación de secretina, actúa sobre las células del conducto pancreático, favoreciendo la secreción de bicarbonato en la luz duodenal, y al aumentar la secreción de bicarbonato va a neutralizar el ácido que está llegando al duodeno, ¿ok? El estímulo para la liberación y la secreción de bicarbonato es el ácido que se encuentra en la luz del duodeno, y va a estimular la secreción de secretina. Con respecto a la parte digestiva, a la parte de secreción enzimática, los productos proteicos y grasos que se encuentran en la luz del duodeno van a estimular a la mucosa duodenal para la liberación de colecitocinina. Esa liberación de colecitocinina actúa sobre las células acinales
Mire dónde actúa la secretina, las células del ducto. Esta actúa en las células del acino para favorecer la secreción enzimática de distintas secreción digestiva, de enzimas digestivas, para actuar sobre todos estos productos proteicos y grasos que están llegando allí a la luz del duodeno. ¿Entendido esto? Entonces tenemos dos secreciones que van a ver acá a nivel pancreático: enzimas y una solución acuosa con bicarbonato. Las enzimas son estimuladas. ¿Cuál es el principal estímulo para que se libere la enzima? Los productos proteicos o grasos, principalmente. Para la secreción de agua, de esa solución acuosa con bicarbonato, el principal estímulo es el ácido que está llegando al duodeno. ¿Ok? Esos productos proteicos o de grasa me va a estimular a la colecitocinina para favorecer la liberación de enzimas pancreáticas. Ese ácido me va a estimular a la secretina para que la secretina actúe sobre los conductos, las células del conducto, para la liberación de bicarbonato. Y cada uno entonces de esa manera va a ejercer su efecto. Aquí tenemos donde va a actuar. Aquí vamos a ver que en este conducto, que aquí en el acino va a haber la secreción enzimática, y aquí en este conducto va a haber la secreción de bicarbonato, de sodio, de agua, y va a ayudar a poder arrastrar y poder liberar completamente el contenido de su secreción. ¿Ok? La secretina actúa a nivel de esta porción, ¿okay? Como vemos acá en esta célula, y la colecitocinina, independientemente de todo lo que los factores, estos son los factores que van a estimula a las células a las células específicas para que produzca colecitocinina, y va a actuar directamente en el acino. Entonces, la colecitocinina actúa en el acino y la secretina actúa directamente sobre el conducto. Colecitocinina. La colecitocinina es una hormona que va a provocar la liberación de grandes cantidades de enzimas pancreáticas. Es liberada por la parte proximal del intestino delgado, prácticamente en la mucosa duodenal, específicamente en las células I. Y la liberación de esta depende de los productos de degradación parcial de proteína. Y hablamos de productos de degradación parcial, porque recuerde que el proceso inicial de la degradación de proteínas comienza a niveles superiores. ¿Dónde comienza ese proceso de degradación de las proteínas? ¿A nivel? Ok. Entonces, produce la liberación depende de esos productos de degradación parcial de proteínas y de ácidos grasos de cadena larga, y constituye la secreción del 70 a 80% de las enzimas pancreáticas. Tenemos la secretina, todo eso son hormonas polipeptídicas, ¿ok? La secretina que estimula al páncreas la secreción de agua y bicarbonato. La liberación de esta se produce a nivel de la mucosa duodenal y yeyunal a partir de las células S. La liberación depende de un quimoácido que tiene que estar por debajo del menos 4.5 o de 5. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un pH que está alcalino en esa porción, va a disminuir el estímulo y va a disminuir la producción de este tipo de secreciones. El principal estimulador de la secretina es el ácido clorhídrico. ¿Okay? Tenemos también la acetilcolina, porque todo esto interviene en ese mecanismo de regulación. La acetilcolina, liberada por las terminaciones parasimpáticas del vago y otros nervios colinérgicos que se encuentran en el sistema nervioso entérico, va a estimular la colecitocinina a las células acinales del páncreas. Si estimula a las células acinales del páncreas, ¿cuál es el efecto final de esto? La secreción digestiva, de enzimas digestivas. Entonces, porque si activa el acino, elimina enzimas. Si actúa sobre los conductos, me va a producir la secreción de bicarbonato. Asúmalo así. Entonces, la acetilcolina favorece la producción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas digestivas.
Secreción biliar. No me voy a detener aquí en lo que representa la anatomía funcional del hígado, ¿ok? Solamente para que sepan que tenemos el hígado, aquí del hígado salen los conductos hepáticos, el conducto hepático común junto con el conducto cístico que viene de la vesícula forma el colédoco, y el colédoco va a desembocar en el duodeno, en la ampolla de Vater, y que esa ampolla de Vater tiene un esfínter que se llama esfínter de ok. Esa secreción, las secreciones pancreáticas, también por medio de un conducto pancreático, termina ¿dónde? ¿Dónde? Específicamente. Sí, pero, ajá. Pero ¿dónde desemboca? Ok, esa es la respuesta. No me tienes que decir más nada. Era en la ampolla de Vater, ok, igualito, todo va a desembocar allí, ok, desemboca allí en la ampolla de Vater que tiene el esfínter de Oddi, está controlado por eso, ok. Las funciones de la bilis. Cumple dos funciones importantes de la bilis. Primero, desempeña un papel significativo en la digestión y absorción de las grasas. Por eso lo estamos hablando el día de hoy y lo vamos a hablar la clase de la semana que viene, porque tiene una función importante de la digestión y de la absorción de las grasas. Que a pesar de que cuando hablamos de digestión nos ubicamos de una vez en enzima, porque he hablado que la quimiotripsina, la tripsina, la carboxipolipeptidasa actúan como enzima digestiva para digerir algunos productos, o que la lipasa pancreática actúa sobre los ácidos grasos para poderlo digerir. Aquí no tiene enzima, sino que va a eliminar un contenido que va a provocar, podemos utilizar la palabra de licuefacción de esas grasas que están dentro allí, y las va a transformar, las va a agitar, va a generar tanto movimiento que las va a transformar en las partículas, unas partículas diminutas, para que a nivel de la mucosa digestiva intestinal puedan ser absorbidas. Y esas moléculas diminutas se llaman micelas. O sea que esto lo vamos a hablar muy someramente porque ustedes vienen muy preparados de bioquímica, ¿cierto? Okay. Espero que cuando estén en semiología no digan eso de fisiología. Composición de la bilis. La bilis se produce a nivel hepático. La bilis se produce a nivel de los hepatocitos, que son las células principales del hígado. Esos hepatocitos, ellos pasan por los conductos hepáticos que se encuentran entre los hepatocitos, llega hacia los tabiques los conductos, llega hacia los tabiques interlobulares y después desemboca en los conductos hepáticos importantes, ¿ok? Así va produciéndose y va es el camino desde los hepatocitos hasta los conductos principales. Esa bilis que se produce y que va por todo ese conducto, cuando llega allí al conducto hepático, puede agarrar dos caminos. Un camino puede ser que va directamente hacia el colédoco y va a eliminarse, si, dependiendo de la necesidad, al duodeno, o puede ser derivada y almacenada y se deriva y va por el conducto cístico y se almacena a nivel de la vesícula. Por eso que en este cuadro yo coloco bilis hepática y bilis vesicular. ¿Por qué? Porque la bilis hepática es la que es producida por los hepatocitos, pero la bilis vesicular es la que es derivada hacia a la vesícula y se almacena, y cuando es necesario, dependiendo de los requerimientos, es eliminada. Pero el problema de todo esto, o no es un problema, porque esto es algo fisiológico, o lo diferente es que cuando se almacena, la mucosa de la vesícula biliar tiene una capacidad absortiva y me puede modificar el contenido de lo que está llegando de la bilis que se ha producido en el hígado, y me va a producir absorción
de agua, de sodio, de bicarbonato, de cloro, de calcio no, pero me favorece la absorción de agua también. Entonces, al absorber agua, al absorber algunos electrolitos, me aumenta la concentración de la bilis. Por eso que, mire cómo está el contenido de agua. En la bilis hepática, mire cómo está el contenido de agua, 97.5 gramos. Y en la bilis vesicular disminuye. Las sales biliares a nivel hepático están en 1.1. En la bilis vesicular está en 6. Y no es porque se produjo allí mayor cantidad allí no te va a producir bilis, sino ahí no se producen sales biliares. Simplemente por absorber agua aumenta su concentración. La bilirrubina de 0.04 en la bilis hepática aumentó su concentración en la bilis vesicular. El colesterol aumenta su concentración, importante, a 0.3, 0.9 en la bilis vesicular. Este colesterol prácticamente es el principal precursor de todas estas sales biliares, el principal precursor. Y ese colesterol proviene de la alimentación, principalmente, la alimentación rica en grasa, y también por el colesterol producido a nivel hepático. La lecitina aumenta también su concentración en la bilis vesicular. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo puedo interpretar que ni las sales biliares, ni la bilirrubina, ni el colesterol, ni la lecitina se absorbe a nivel vesicular. Simplemente está aumentando su concentración porque no se absorbe. Que se absorbe el agua, pero vamos a ver qué ocurre en los electrolitos. El sodio está en 145 y pasa a 130. O sea que aquí se absorbió. El potasio, aquí no hubo absorción, sino aumentó. El calcio, ya sabemos que el calcio es el que no se absorbe y aumenta mucho su concentración, pero miren el cloro, de 100 bajó a 25 y el bicarbonato de 28 bajó a 10. O sea que aquí sí se afecta mucho lo que es la absorción de los hepatocitos. Entonces, como es el proceso de secreción biliar, los hepatocitos secretan la porción inicial de esta bilis. La bilis pasa por estos canalículos biliares, situado dentro del hepatocito, va hacia los tabiques los biliares y ahí va a conectarse y se desemboca a los conductos biliares terminales. La bilis entonces se vierte al duodeno o es derivada por 1 minuto hora hacia la vesícula. A lo largo de los conductos biliares, a la bilis inicial se va añadiendo una segunda porción de secreción acuosa de iones de sodio y bicarbonato. Mire cómo a medida que van transcurriendo por todos esos canales entre los hepatocitos, aquí va a haber secreción de agua y de sodio y de bicarbonato. Y esta segunda secreción duplica la cantidad de bilis y está estimulado todo por la secretina. Secretina aquí entonces va a intervenir en la producción de esa mayor secreción. No actúa en la producción de sales biliares, no, eso a nivel hepático, pero en esa producción de ese contenido biliar que va a ser eliminado, todo va a ser estimulado por la secretina. Aquí, a nivel almacenamiento y concentración de la bilis, a nivel de la vesícula biliar, la mucosa biliar, que usualmente tiene un contenido de 30 a 60 cc de esas sales biliares, por el efecto de la absorción de la mucosa puede llegar hasta absorber hasta 450 ml. La mucosa biliar absorbe agua, sodio, cloro e incrementa las concentraciones de sales biliares, colesterol, lecitina o bilirrubina. Aumenta esa concentración porque no se absorbe. Transporte activo de sodio a través del epitelio vascular se empieza a absorber. Absorción secundaria de cloro y agua y otros componentes. Y la bilis a nivel de la vesícula biliar aumenta su concentración 5 veces más. E incluso puede aumentar su concentración hasta 20 veces más. La secreción hepática y el vaciamiento vesicular. La bilis se almacena y se concentra hasta 15 veces en la vesícula biliar. ¿Qué me va a estimular su secreción y su eliminación o su vaciamiento? Prácticamente la colecitocinina por vía sanguínea produce contracción de la vesícula, me produce relajación del esfínter de Oddi, donde también desemboca allí el conducto pancreático y favorece el vaciamiento.
favoreciendo la contracción de la vesícula biliar y favoreciendo la relajación del esfínter, y me va a permitir el vaciamiento de la vesícula. La secretina transportada por la sangre estimula la secreción ductal hepática, pero de cierta manera también pudiera participar en lo que representa este proceso de tanto de la secreción como en la liberación, pero principalmente la secretina actúa en la secreción biliar y la colecitocinina interviene en ese proceso de vaciamiento de la vesícula biliar. Las sales biliares ejercen una función importante en el tubo digestivo. Actúa prácticamente como una acción detergente para las partículas grasas de los alimentos, ayuda a la absorción de ácido graso, colesterol y de otros lípidos que se encuentran en el tubo digestivo. Como les dije previamente, favorece a la formación de complejos de grasa muy diminutos, muy pequeños, que puedan ser posteriormente absorbidos a nivel de la mucosa digestiva, que son las micelas. Y en ausencia de sales biliares en el intestino, secretarían por las heces hasta 40% de los lípidos ingeridos. En la circulación enteropática, el flujo de sales biliares ocurre desde el hígado hacia el intestino. El flujo de sales biliares ocurre desde aquí, del intestino del hígado hacia el intestino. El 90-95% de estas sales biliares que son eliminadas o vertidas en el duodeno para que favorezca o permita la absorción de las grasas, se reabsorbe prácticamente, que es lo que llamaríamos aquí, o se recircula, actúa, y ese 90-95% tiene que pasar nuevamente a la sangre para que vuelva a ir nuevamente hacia el hepatocito para ser eliminada nuevamente en la producción, formando parte de la bilis secretada por el hepatocito. Entonces, ese 90-95% se resolvía en el hilo terminal por transporte activo. Pero ese transporte activo, para que se pueda reabsorber ese 90-95%, tiene que prácticamente recircular aproximadamente como 17 veces para que se pueda absorber ese 90-95%. No quiere decir que pasó el intestino por allí, se reabsorbió y de una vez pasó ese 90-95%. No, tiene que recircular bastante para que se pueda reabsorber. Este 5% restante se elimina por la S después de ser desconjugada. Las reabsorbidas vuelven al hígado por la vena porta y son reexcretadas. Son reexcretadas a partir, mediante otro vaciamiento o liberación de la bilirrubina, sea directamente del hígado o la almacenada previamente en la vesícula biliar. Ese 5% que no se reabsorbió, sino se excretó, ese 5% prácticamente se tiene que volver a formar. Y se forma a nivel de los hepatocitos, a partir del colesterol ingerido o que se forma allí a nivel hepático. Cuando la bilis no llega al intestino, aparece en ese hasta el 25% de la grasa ingerida, y también hay mala absorción de vitaminas liposolubles cuando esto no ocurre. ¿Okay? Esto es lo que representaría la reabsorción de la circulación enteropática de las sales biliares. Aquí tenemos el hígado, tenemos la vesícula, esto es, la vesícula se contrae a través de la colecitocinina, se relaja el esfínter de Oddi y ahí se vierte el contenido hacia el intestino, duodeno, y va pasando por todo el intestino favoreciendo la absorción de la grasa. Aquí a nivel intestinal, entonces comienza la circulación enteropática, se empieza a reabsorber hasta, mire cómo se recircula, hasta unas 17 veces se reabsorbe en las sales biliares y pasa por el sistema porta para llegar nuevamente al hígado y pueda ser nuevamente almacenada. La secreción del colesterol se secreta de 1 a 2 gramos diarios de colesterol hacia la bilis. Se desconoce una función específica dentro de su contenido y se cree que es un simple producto de desecho procedente de la formación de secreciones de sales biliares. El colesterol es insoluble al agua. Aquí, por nuestra alimentación,
por todo lo que puede estar ocurriendo en parte de nuestra alimentación rica en grasa, donde vamos a formar mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de colesterol, y por todo lo que pueda estar ocurriendo a nivel biliar, a nivel vesicular, puede todo esto, por la secreción hepática de colesterol, puede todo esto formar cálculos biliares. ¿Cuáles son las causas para la formación de cálculos biliares? Sería la absorción excesiva de agua a nivel de la vesícula, absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis, cuando hay demasiado colesterol en la bilis y cuando hay una inflamación del epitelio o de la mucosa, de la vesícula. Todo esto puede contribuir a la gran formación de cálculos. ¿Por qué? Porque el colesterol puede precipitar, como empieza a absorber mucha agua, mucho sodio, muchas sales y empieza a acumularse más la concentración de colesterol dentro de la vesícula. Esto se precipita y forma cálculos, ¿ok? ¿Hay calor ahí? Ok, listo. Hasta acá voy a terminar la clase. La clase de la semana que viene, yo voy a pedir como una clase especial, la voy a asumir como una clase especial, voy a pedir el borra para ver si me dan la clase, eso. Y aquí de esto me quedan, de esta secreción de intestino delgado, pues prácticamente corta, pues, pero necesito explicarlo junto con lo que vamos a hablar de la parte de digestión, porque cuando ya hay digestión, como todo ocurre a nivel de intestino delgado, todo tengo que hablarlo a partir de esto. Comenzamos la clase que viene con la secreción intestinal, que es algo mínimamente corto, y voy a hablar sobre la secreción, el proceso de la digestión de todos los carbohidratos, grasas y las proteínas. Y después Jesús va a dar una clase de hígado, ¿ok? Nos vemos la clase que viene.